Hola Iglesia, mi nombre es Majo y los estoy acompañando aquí desde el punto de encuentro en Chía. Hemos estado hablando sobre la serie En los zapatos correctos, el diseño de Dios para el hogar. Hemos hablado sobre el diseño del hombre, sobre el diseño de la mujer, el diseño del matrimonio y el perdón. Hace 8 días tuvimos una gran prédica sobre la importancia de una sana relación entre papás e hijos. Y este fin de semana vamos a hablar sobre la responsabilidad del hijo dentro del hogar. Así que acompáñenme y veamos esta prédica juntos. Bueno, seguimos con nuestra serie En los zapatos correctos. Es una serie donde estamos enseñando el diseño de Dios para el hogar, el diseño de Dios para la familia. Mi esposo hace 8 días hablaba. ¿De qué hablaba? Pregunto, ¿quiénes repasaron la enseñanza? Padres, no exasperen a sus hijos. Tenemos que repasar lo que dice mi esposo, hay que escribir, repasar, reflexionar para que esas verdades queden en nuestros corazones. Bueno, mi esposo hablaba de eso, de que no hay que exasperar a los hijos. Yo les voy a hablar del mismo pasaje de Efesios 6, 1 al 2, que dice: hijos, honren, obedezcan a sus padres. También mi esposo tocaba algo, y es que lastimosamente en nuestra cultura, en las series de televisión, hacen ver al hombre o a los padres como los lentos, los torpes, los que no saben nada, y a los hijos ¿cómo los presentan? No, los listos, los rápidos, los que saben todo. Lastimosamente en nuestra sociedad se ha venido sembrando semillas de mentira en el corazón de nosotros, de cada uno de nosotros. Y realmente yo meditaba esta semana: Señor, qué importante es la honra. Yo creo que todos hemos pecado en la falta de honra hacia nuestros padres. Yo creo que hoy es un día de arrepentimiento. La honra es algo muy importante para Dios. Cuando honramos a nuestros padres, estamos honrando a Dios. Y cuando deshonramos a nuestros padres, deshonramos a Dios. La deshonra que trae a la sociedad trae confusión, trae desorden, trae tristeza. Y por último, trae mucha pobreza, no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. Vamos a hablar un poquito qué es honrar. ¿Qué es honrar? Quiero decirles que honrar es respetar, honrar es tratar con alta dignidad, honrar es apreciar, es venerar. Eso es honrar, eso es lo que tenemos que hacer, porque todos aquí somos hijos. Seguramente no todos son padres, pero sí somos hijos. ¿Qué es honrar a los padres? ¿Qué es honrar a los padres? Es respetar, es tratar con alta dignidad, es apreciar, es venerar a tus padres, a los que te han dado la vida o a los que te han adoptado como hijo. Romanos 12:2 nos invita a que debemos transformar nuestra mente, debemos transformar nuestra manera de pensar, a llamar bueno a lo que es bueno y a llamar malo a lo que es malo. Si nuestra cultura nos enseña la deshonra a nuestros padres, nosotros debemos abrazar lo que la Biblia dice al respecto. Entonces, vamos a revisar qué dice la Biblia respecto a la honra que los hijos debemos dar a los padres. Vamos a ir al versículo bíblico, Efesios 6, del 1 al 3. Vamos a leer, porque quiero que tengamos esa disciplina de leer la Biblia y que tus hijos en casa te vean leyendo la Biblia física, porque si te ven con el celular, ellos aprenden a estar con el celular, y en el celular se pueden hacer muchas cosas, pero si te ven a ti leyendo la Biblia física, tú inspiras a tu hijo. Entonces, versículo bíblico, Efesios 6 del 1 al 3 dice: hijos, ¿cómo dice? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Bueno, ¿cuál es el contexto de este versículo? En la carta a los Efesios, Pablo viene enseñando cosmovisión bíblica a la iglesia de Éfeso.
Lo que estamos haciendo nosotros como pastores con el pueblo de Dios, que es la iglesia, que son ustedes, enseñar cosmovisión bíblica, enseñar la palabra de Dios, sembrar la verdad en sus corazones. Eso estaba haciendo Pablo con la iglesia de Éfeso, con los creyentes de Éfeso, enseñándoles que como cristianos, en ese contexto es como cristianos, Pablo les estaba enseñando, debemos someternos los unos a los otros, que es lo que dice Efesios 5:21, y dice, la mujer debe someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. El esposo debe amar a su esposa como iglesia, como Cristo amó a la iglesia, como hombres, como Cristo amó a la iglesia, hasta dar su vida por ella. Están muy tímidos. ¿Cómo deben amar los esposos a las esposas? Como Cristo amó a la iglesia hasta dar su vida por ella. Y los hijos deben obedecer a sus padres. De esta manera, ¿qué habrá en el hogar? Habrá unidad y habrá armonía. Yo repasaba y meditaba y dije, quiero enseñar a la iglesia del Señor estos principios, estas verdades espirituales, porque les bendecirá grandemente. Voy a hablarles de 3 principios. El primero, del principio de la sumisión, para comprender mejor esto que vamos a ver esta mañana, acerca del principio de la sumisión. Este principio de la sumisión es propio que lo vivan los hijos de Dios, los que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Porque este principio, vuelvo y repito, ¿de qué principio estamos hablando? Sumisión, es un principio divino. Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida sometida a su Padre, vivió una vida de obediencia a su Padre y aún a sus padres terrenales, a José y María, ya que en Lucas 2:51 dice lo siguiente: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero también quiero hablarles de que la Trinidad es el modelo perfecto. Nosotros como cristianos creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. 3 personas igual de importantes, pero con funciones diferentes. El Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Hijo y al Padre. El principio de la sumisión lo vemos en el mismo Dios, en nuestro mismo Dios. Entonces, la sumisión es una virtud divina. Vamos a decir, la sumisión es una virtud divina. Ese es el primer principio que quería hablarles. Vamos para el segundo principio, acerca del principio de obediencia. Comprendiendo este principio, el de la sumisión, como ese principio divino, podremos llevar a cabo lo que dice en el versículo 1 de Efesios 6, que dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿La obediencia qué es? ¿Qué es la obediencia? La obediencia es rendir. La obediencia es subordinar la voluntad individual a una figura de autoridad. Subordinar mi voluntad a la figura de autoridad. ¿Y cómo hacemos para vivir la obediencia? Practicándola, ejercitándonos en la obediencia. Así como si quiero tener buenos músculos, debo ejercitarme, ¿cierto? Los chicos aquí, muchos aquí en la iglesia van al gimnasio, hacen sus pesas. Yo les confieso algo, malísima para las pesas. Desde joven hago ejercicio, pero mi ejercicio es el trote, es patinar, es montar bicicleta, es el ejercicio aeróbico. Pero hace unos meses mis hijos me han dicho, no mamá, que los músculos son importantes, que los músculos que hay que ejercitarlos, que en esta edad en la que tú estás, entonces me tienen haciendo, imagínate, me tienen haciendo flexiones de pecho. Y la verdad, al principio no era capaz de hacer ni una flexión de pecho. Bueno, ahora voy en 10. O sea, estoy juiciosa, estoy ejercitándome, estoy mejorando. Pero sí, hay que hacer ejercicio. Pero el ejercicio que quiero que hagamos es el ejercicio de la obediencia.
de subordinar la voluntad individual a la figura de autoridad. Eso es un ejercicio, porque como decía el pastor Ormachea, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, en nosotros está la naturaleza pecaminosa. Por eso, entre más pequeño el ser humano aprenda obediencia, mucho mejor. Por eso el niño debe aprender desde temprano a obedecer al padre y a la madre, porque entre más temprano aprenda obediencia, más fácil será para él vivir este principio a lo largo de su vida. Por naturaleza, ¿cómo es el niño? El niño es egoísta, pero en el poder del Espíritu Santo, un niño puede aprender a obedecer a sus padres y glorificar a Dios. El apóstol Pablo, recuerden que está escribiendo esta carta a los Efesios, a los creyentes de Éfeso. Hoy el Señor nos está hablando a los creyentes en el punto de encuentro, que debemos aprender obediencia. ¿Qué pasa hoy en nuestra sociedad? La triste situación en los hogares hoy es el resultado de la falta de obediencia por la ignorancia y el rechazo a la palabra de Dios. Debemos leer la palabra. La palabra de Dios nos da sabiduría y nos enseña obediencia. El principio de obediencia a los padres fomenta la autodisciplina, que a la vez que trae la autodisciplina, estabilidad y longevidad a la vida de la persona. Y ahí paso al tercer principio del que les quiero hablar, y es acerca del principio del autogobierno. Cuando los hijos aprenden obediencia, aprenden autogobierno. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:32, acompáñenme, miremos lo que afirma la palabra de Dios en Proverbios 16:32. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar un país. Mejor es dominarse a sí mismo que gobernar un país. Es muy importante para Dios que aprendamos autogobierno. Aprender autogobierno. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hacemos? Aprender a reflexionar, aprender a pensar. El joven, el niño debe aprender a reflexionar, aprender a pensar que no se las sabe todas. Que no se las sabe todas. Y aprender a confiar que la dirección de sus padres los bendecirá. ¿Cómo aprendemos autogobierno? Leyendo, vuelvo y repito, conociendo la palabra de Dios, confiando en que la palabra de Dios es la verdad. Y si allí dice, por ejemplo, que el corazón del hombre es engañoso, el joven debe hacer la siguiente reflexión. Estoy pensando en esto, estas son mis ideas, estos son mis pensamientos, pero ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dicen mis padres al respecto? Ya que no puedo confiar en mi corazón porque sé que en Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Y en esa misma reflexión, el joven dice, como sé palabra de Dios, en Proverbios 22:15 dice, la necedad es parte del corazón juvenil, entonces tengo que revisar qué dice Dios al respecto, me voy a autogobernar. Aprender a autogobernarse hará que el joven sea exitoso en todo lo que emprenda y en todo lo que haga. Por supuesto, Jesucristo es nuestro modelo. Dice en la palabra de Dios que él, siendo un niño, obedecía a José y a María. Siendo Dios, él se humilló, haciéndose un ser humano, y en la etapa de la niñez y de la infancia se sometió a sus padres. Vuelvo y repito, Lucas 2:51 dice, Jesús estaba sujeto a sus padres. Jesús estaba sujeto a José y a María. De todo lo que puede hacer un hijo, los padres comprenderán, no hay nada que iguale a la obediencia. ¿Cuántos papás hay aquí? No hay nada que iguale a que el hijo sea obediente. Un niño empieza a fortalecer el autogobierno cuando aprende a honrar, a respetar a sus padres, cuando aprende a obedecerlos. De esta manera aprende a gobernarse a sí mismo, gobernar sus sensaciones, gobernar sus pensamientos,
gobernar su voluntad y sus hormonas. Y de esa manera no da rienda suelta a su naturaleza de rebeldía y obstinación. Entonces, importantísimo, niños, jóvenes, desarrollar autogobierno, y adultos que no han aprendido a hacerlo, no es tarde, empiecen. Autogobierno, gobiernen sus sensaciones, gobiernen sus pensamientos, gobiernen su voluntad, gobiernen sus hormonas. Hagan todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso de hijos obedezcan en el Señor a sus padres? Muy sencillo. Hijos obedezcan al Señor a sus padres es obedezcan. Bueno, esto es un mandato divino. Ahí Dios le está diciendo, nos está diciendo obedezcan. El motivo principal de honrar a nuestros padres con la obediencia es porque es la voluntad de Dios. Y en Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Entonces significa que es un mandato de Dios. También significa que es lo natural. Es natural esperar la obediencia de los hijos, porque esto es correcto en cualquier sociedad, en cualquier cultura es correcto esperar que los hijos obedezcan a sus padres. Por obra de Dios, estos hijos deben su vida a sus padres, deben su existencia a sus padres. Los padres además tienen más edad, más experiencia, más sabiduría. Y además quiero decirles algo a todos ustedes que son hijos, aun cuando se casen, nadie los va a poder amar tanto como ama los padres. Aun cuando empiece esa relación tan íntima de esposo y esposa, aun cuando te cases, los papás siempre te van a amar. Es un amor incondicional. Los papás aman tan tiernamente a sus hijos como muy difícilmente otra persona puede amarte. También, además, vemos a nuestros padres, a nuestros, ¿sí? Que les salen sus arruguitas, que les salen sus canitas. Pues esas arrugas nos deben recordar que ellos han vivido más tiempo, que ellos tienen más experiencia, que ellos tienen más sabiduría, más para aportar a nuestra vida. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores que ellos cometieron y poder llegar más alto respecto al propósito de Dios para con nosotros. Sus consejos, los consejos de los papás son valiosísimos, nos ayudarán a no perder tiempo que es valioso en nuestras vidas. Así podremos llegar, como les decía, mucho más alto, escuchar a nuestros padres. Además, esto significa que honras a Dios cuando honras a tus padres. Cuando tú como hijo honras a tus padres, estás honrando a Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que es correcto, lo que Él ha establecido. También meditaba en hijos obedezcan en el Señor a sus padres, hazlo por fe. Cuando los hijos honran a sus padres, expresan la fe que tienen en Cristo y demuestran el amor que produce la fe. Entonces hazlo por fe, porque amas a Dios. Si amas a Dios, amas a tus padres y los honras, los respetas y los obedeces. También hazlo por el bienestar de la familia. La obediencia filial contribuye a un ambiente en el hogar que promueve el bienestar de toda la familia y prolonga la vida. La obediencia de los hijos contribuye a un ambiente donde hay alegría, donde hay risas, donde hay paz, donde hay esa armonía por el bienestar de la familia. También es importante pensar en eso. Honrar a nuestros padres, honrarlos, obedecerlos. Y chicos que están en casa, obedezcan en el Señor a sus padres porque es justo. Yo pensaba, sí, claro, mientras yo como mamá, mientras mis hijos crecían, ¿qué le dice uno a los hijos si uno los ama tanto? Yo estoy hablando, pues, que los hijos obedezcan a sus padres. Hablo de padres que en general aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Entonces yo pensaba, pues, darle comida, que se coman las verduras. A veces ellos no quieren comer verduras, o por lo menos mis hijos.
y es ore y pídele, es por tu bien, lo necesitas, aplausos si te las comes. Bueno, el hecho es, come verduras, duerme bien, acuéstate temprano, enfócate en tus estudios, no contestes mal, escoge bien tus amistades, no te dejo ir a esa reunión porque no me parece edificante, buena para ti. Estaba pensando en esos consejos que damos mientras los hijos crecen y todo esto es justo. La actitud correcta del hijo al obedecer a sus padres debe ser, por tanto, la siguiente: yo debo obedecer a mis padres porque el Señor me lo pide, lo que Él dice es justo por la sencilla razón de que lo dice Él. Es Él quien determina lo que es justo y lo que no lo es. Es por esto que cuando obedezco a mis padres estoy agradando y obedeciendo también a Dios. Hay una promesa en ese pasaje bíblico de Efesios 6, del 1 al 3, hay una promesa, dice, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Ay, es una promesa preciosa. Quiero decirles que la promesa de Dios de recompensar la honra de los hijos hacia los padres todavía está vigente. Vamos a volver a repasar el versículo en el que estamos centrados hoy. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que la obediencia a los padres está relacionada con la honra. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y él está haciendo memoria de lo que está escrito en Éxodo 20:12. El apóstol Pablo está haciendo memoria de lo que dice en Éxodo, ¿qué? Vamos a ir a Éxodo 20:12 para saber qué dice la palabra ahí. Dice, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor, tu Dios, precioso, que te ha sacado de Egipto. ¿Qué significaba esto para los israelitas? Recuerden que en Éxodo ellos están saliendo de la esclavitud y Dios les está dando las normas para una vida plena. Entonces ellos tenían en muy alta estima la honra a los padres. Un israelita que persistentemente desobedecía a sus padres no tenía el privilegio de una vida larga y estable en la tierra de Israel. Y vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento de esto. Vamos a ver qué pasó con los hijos del sacerdote Elí, que se llamaban Ofni y Finés. El sacerdote Elí, por supuesto, era muy importante. Todo el pueblo sabía lo que hacía el sacerdote. Y por supuesto, todos sabían que Ofni y Finés eran sus hijos. Y dice la palabra de Dios acerca de ellos en 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Les cuento que estos hijos no honraban ni a su padre ni a Dios. Y abro un paréntesis, mucho de esa deshonra culpa del mismo papá. Cierro paréntesis. Porque allí vemos una reprensión que da Dios a través de un profeta al sacerdote Elí. Le dijo, ¿por qué tú honras más a tus hijos que a mí? ¿Por qué le permites eso a tus hijos? ¿Por qué le permites hacer eso a tus hijos? Entre muchas consecuencias que ahí más adelante aparecen en 1 Samuel 2, versículo 33, la parte B, dice, todos tus descendientes morirán en la flor de la vida y te doy esta señal. Tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Y eso pasa. 2 capítulos después, en 1 Samuel 4:11 dice,
Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. ¿Qué simbolizaba el arca de Dios, iglesia? La presencia de Dios. Resulta que sus enemigos, los filisteos, los derrotaron y se robaron el arca de Dios y asesinaron a estos dos hijos de Elí, a Ofni y Finés. Por lo tanto, eso fue muy público, todo el mundo, todo el pueblo se enteró de eso. Entonces, por lo tanto, los israelitas tenían clarísimo la importancia de la honra hacia los padres. Pablo está adaptando esta promesa del Antiguo Testamento a los tiempos evangélicos. Y él entonces quita la referencia local peculiar de los judíos en Canaán y diciendo que para que te vaya bien y para que disfrutes de una larga vida en la tierra donde estás, ¿cierto? No dice en la tierra que te da el Señor tu Dios, sino en la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que los piadosos son bendecidos igualmente en todos los países, como lo eran los judíos en la tierra que Dios les dio. Esta promesa es siempre cumplida, siempre cumplida, ya sea literalmente o por una bendición superior, que es una bendición espiritual, una bendición de una vida eterna. Sin embargo, a pesar de la promesa, hay hijos desobedientes que prosperan y llegan a avanzada edad. Y a la par hay hijos obedientes que mueren a temprana edad. Pero esto no quiere decir que el principio o la norma expresada no sea válida, ya que el ser obediente o el ser desobediente a los padres no es el único factor que determina el tiempo en que una persona vive. Pero quiero aclarar, sí es un factor importante. La desobediencia a padres piadosos es señal de una vida indisciplinada, una vida llena de vicios. Y estos vicios acortan la vida. Por ejemplo, cuando un padre piadoso le dice a su hijo, no tomes, no fumes, no con las drogas, pilas con estos vicios, pilas con estos pecados, pilas con la inmoralidad sexual, etcétera, y el hijo simplemente desoye su consejo, él está siguiendo una senda que por lo general no conduce a una larga vida en la tierra. Además de esto, ha de tener en cuenta que aunque un hijo llegue a viejo, en tanto que él continúe en su maldad, no vivirá en plenitud, no tendrá paz. Entonces, iglesia, cuando un niño aprende a honrar a su padre y a su madre, él aprende que hay que obedecerlos, que hay que autogobernarse, que hay que sujetarse. Cuando este hijo aprende honra, le va a ir bien, dice la palabra de Dios, y vivirá muchos años sobre la tierra. Como les decía, no significa que todos los que murieron jóvenes deshonraron a sus padres. Sin embargo, sí afirmo este principio. Cuando los hijos obedecen a sus padres, en el Señor escaparán de muchos pecados y de muchos peligros, y así evitarán las cosas que podrían amenazar o acortar sus vidas. Y quiero decirles también algo, ¿no? La vida no se mide solo por el tiempo que vivas o la cantidad de tiempo que vivas, sino también se mide por la experiencia, por la calidad de la experiencia. Si el niño es obediente, Dios enriquece la vida del niño obediente sin importar cuánto viva en la tierra. Porque el pecado, como dice la palabra de Dios, roba, pero la obediencia siempre te enriquece, siempre nos enriquece. ¿Cómo debe ser la obediencia? La obediencia, iglesia, debe ser con una actitud alegre. Tú debes obedecer con alegría. Dice Dios que en una palabra estén siempre alegres. Y yo digo, Señor, qué difícil a veces estar siempre alegres, pero si tú lo dices, lo hago, Señor. Porque a veces hay momentos difíciles, pero Dios me dice, oren siempre, vivan con alegría. Y aún la obediencia la podemos vivir con alegría. Honrar al padre y a la madre significa, más que obedecerles, la actitud interna con la que tú lo haces. Me acuerdo, por ejemplo,
de este niño que va en el carro, que va parado y el papá conduciendo le dice: mijo, siéntese, y no se sienta. Que se siente, y no se sienta. Mijo, que se siente, y se sienta. Y el muchachito llega y dice: voy sentado por fuera, pero parado por dentro. Esto no es alegría, obedecer con alegría, ¿cierto? Dios nos dice: obedezcamos con alegría. La obediencia tiene que ser completa, entera y obediente. Quiero decirles que la honra debe ser hacia ambos padres, hacia el papá y hacia la mamá. Repasemos un poquito. Honrar es respetar, tratar con alta dignidad, ver, como dice la palabra de Dios, me encanta, vean a los demás como superiores a ustedes, ¿cierto? Con alta dignidad, venerar, apreciar, estimar altamente. Mostremos un espíritu de respeto y consideración hacia nuestros padres. Este honor debe dársele al papá y a la mamá, hijos, puesto que en lo que al hijo se refiere, son iguales en autoridad. Amén, hijos. Bueno, yo pensaba en unos peros, ¿no? Que nosotros los seres humanos o nosotros como hijos ponemos. Ay, pero es que mis papás no son cristianos. Los hijos deben obedecer a sus padres. La frase en el Señor no significa que solo los debas obedecer si son cristianos, si practican tu fe. Porque en Colosenses 3:20, Pablo también dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Claramente denota que la obediencia de un hijo a sus padres es agradable a los ojos del Señor. Recordemos que los honramos porque es justo. Honrar a nuestros padres, aunque no sean cristianos, significa mucho más que obedecerlos. Significa mostrarles respeto, amor, cuidar de ellos mientras nos necesiten y tratar de honrarlos con nuestra forma de vivir. Y recuerdo aquí un ejemplo de una parejita que quería que un pastor los casara. Y el pastor les preguntó: ¿qué opinan sus padres de su relación? Y ellos dijeron: ay, ¿cómo así? Yo pensé que tú no nos preguntarías eso porque pues, nuestros papás no son creyentes. Entonces el pastor les dijo: no es así. Entonces pasó tiempo convenciéndolos de que aunque sus padres no fueran cristianos, ellos tenían el derecho a saber de la boda y a permitir que ellos les acompañaran y que ellos se alegraran con ellos en esa boda. Y el pastor le dijo: no es bueno excluirlos, es que ellos son tus padres, así no tengan tu fe. Debes tratarlos con amor y con respeto. Finalmente, los novios estuvieron de acuerdo, incluyeron a sus papás, y esto fue una experiencia y un testimonio excelente para que estos papás conocieran a Jesús. Gracias a Dios por ese pastor. Entonces, hijitos, aunque sus padres no sean cristianos, vamos a honrarlos. Bueno, otro pero es que mis padres me abandonaron. Dice la palabra, Isaías 49:15, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Entonces, hijos, aunque tus padres te hayan abandonado, Dios dice que Él nunca te dejará y Él nunca jamás te abandonará. Y aunque tus padres te hayan hecho mal, tú puedes pagar bien por el mal que ellos te hayan hecho. Como dice en Romanos 12, del 17 al 21, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, leámoslo. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos.
No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Si fuiste abandonado por tus padres, es una excelente oportunidad de hacer la diferencia, de pagar bien por el mal que te haya hecho. Aun si lo consideras tu enemigo, dice la palabra que si él llega a tener hambre, que le des de comer, que si llega a tener sed, que le des de beber, porque así hará que algo suceda en el corazón de él y haya de verdad también para él arrepentimiento, porque Dios es lento para la ira y grande el amor, porque Dios es perdonador. Y cuando hacemos lo bueno nos parecemos a Él. Cuando pagamos bien por mal nos parecemos mucho más a Él. Bueno, otro pero que dicen, que decimos, ¿no? Bueno, no. Pero es que yo ya no, Pero es que yo ya estoy casado. ¿Sí? Si bien ya no vives con tus padres, debes honrarlos y tener por ellos respeto y consideración, tratarlos muy bien. No debes despreciar el consejo sabio de tus padres, ni tratarlos como si ellos fueran menos que tú. Dice Filipenses 2:3. ¿Qué dice Filipenses 2:3? Veamos. Vamos a la palabra de Dios. Leamos Filipenses 2:3. Saquen sus Biblias físicas. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Vamos a volver a leer. Esa palabra la tenemos que interiorizar. Ay, le pido al Señor que hoy sus corazones tengan una tierrita bien manejable con harta agüita para que esta semilla dé mucho fruto. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Una tercera vez, otra vez. A veces los hijos crecen y desprecian a sus padres. Se creen, si de chiquitos creen que saben más, ahora crecen y ya porque tienen una profesión, una maestría, un doctorado, desprecian a sus padres. Los que le dieron todo a ellos, los que les dieron esa leche materna, ese amor, ese abrazo, esa comidita, el que los cambió de chiquitos, porque ¿quién les cambió a ustedes el pañal? No despreciar a los padres, no tratarlos como si ellos fueran menos que tú. Debemos honrar a nuestros padres porque esto es lo que Dios pide y exige y es un mandato divino. Y porque esto es lo que se merecen nuestros padres, ellos lo han dado todo por nosotros. Se han quemado las pestañas, han trabajado. Yo ya de mamá entiendo, o sea, todo lo que uno de mamá ama a sus hijos y da por sus hijos como para que después crezcan y ni te miren o te menosprecien. No hagamos nada por vanidad y seamos humildes y consideremos sobre todo a nuestros papás como superiores a nosotros. Aún si tuvieras un papá no cristiano que te da un consejo bien tenaz, que nada que ver con la palabra de Dios, pues tú con amor y con respeto dices, papá o mamá, Dios dice esto al respecto, pero con respeto. También deben corresponder a sus padres ayudándoles en lo que requieran. Si tus padres necesitan tu ayuda, está ahí para ellos. Como dice en 1 Timoteo 5:4, vamos a ir a 1 Timoteo 5:4, dice, pero si una viuda tiene hijos o tiene nietos, que estos aprendan primero a poner en práctica su religión, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos porque eso agrada a Dios. Ayudar a nuestros padres, a nuestras madres,
Debemos tener ese compromiso, esa obligación con nuestra propia familia, porque esto agrada a Dios. No que nuestros padres estén pasando necesidad y que no nos importe. Eso no debe ser así, eso no es honra. Y por eso vemos la sociedad como está, patas arriba, con tanta violencia. Es que la deshonra trae muerte, trae tristeza, trae división, trae violencia. No es eso lo que Dios nos pide. No es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú deshonres. Dios no quiere que tú desprecies a tus padres. Dios quiere que tú los honres, que tú los respetes, que tú los aprecies, que tú ores por ellos, que tú los escuches. Sus canas valen, sus arrugas valen. Tenemos que poner semilla de verdad en nuestra cultura, donde a los viejos los desprecian. Como quien dice, ya no sirve para nada. Eso es lo que enseña la cultura, pero estamos aprendiendo cosmovisión bíblica. En nuestros viejos, en nuestros padres está la sabiduría y debemos abrazarlos, amarlos, honrarlos y cuando ellos necesiten, siempre que ellos nos necesiten, estar ahí para ellos. Vamos a orar, vamos a orar y le vamos a pedir perdón a Dios, porque creo que todos en algún momento hemos deshonrado a nuestros padres. Padre amado, te amo, te bendigo. Gracias por enseñarnos cuán importante es para ti la honra a nuestros padres. Y te quiero pedir perdón cuando no he honrado a mis padres, cuando no he honrado a mi mamá o a mi papá, cuando he sido grosera con ellos, cuando he tenido una actitud rebelde con ellos, cuando he despreciado su consejo, cuando he creído que sé más que ellos. Señor, perdóname, hoy me humillo, hoy sé que soy una pecadora, que eso no es lo que a ti te agrada, eso no es lo que tú me enseñas en tu palabra. Perdona, Señor, perdona nuestro pecado, nuestra maldad. Dios mío, danos un corazón, dame un corazón y danos a cada uno de nosotros un corazón amoroso para con nuestros padres. Que los honremos, que los respetemos, que los veamos, como dice en tu palabra, con alta dignidad, como superiores. Señor, danos tus ojos para con nuestros padres, danos tu amor, tu misericordia, aun cuando ellos se equivoquen, que tengamos misericordia, que no les caigamos encima, que no se nos ocurra pensar, es que yo sé más que tú. No, Señor, que seamos humildes, que seamos sencillos, como nuestro mismo Señor Jesucristo lo fue, porque Él se sujetó a José y a María, porque Él creció en gracia tanto para con Dios como para con los hombres, porque Él fue ejemplo en todo. Dios mío, también te pido que como padres enseñemos obediencia a nuestros hijos. Señor, enseñemos la importancia de someterse, de la sumisión, de no querer ser el que manda a imponer y a tratar a los demás como si fueran menos, porque eso es contrario a tu palabra. Tu palabra dice que los gobernantes de este mundo se enseñorean de sus súbditos, pero que entre nosotros no debe ser así, que el que quiera ser más grande deberá servir a los otros. Señor, tú nos enseñas el servicio, tú nos enseñas la sumisión, tú nos enseñas la obediencia, la honra, tú nos enseñas el autogobierno. Todo lo que tú nos enseñas es precioso, es maravilloso. Abrazo tu diseño, Señor. Abrazo tu plan, abrazo tu propósito. Todo lo que tú haces es precioso. Amo tu ley, amo tu palabra, es dulce a mi paladar, Señor. Dios mío, que levantemos una generación que honre a sus padres, Dios. No a todo espíritu de deshonra, porque tú aborreces la deshonra, porque tú dices en tu palabra, Dios mío, que la honra trae larga vida y trae bendición.
Y la deshonra trae muerte y maldición. Y tú como Padre quieres lo mejor para nosotros y nos enseñas lo que es correcto. Hoy abrazamos tu diseño, abrazamos lo que es correcto. Abrazamos la honra a nuestros padres. Gracias por mi mamá, gracias por el papá que me diste, gracias porque me dieron la vida, porque les debo a ellos la existencia. Gracias por su sabiduría, por sus experiencias, porque me libraron de cometer errores que ellos cometieron. Gracias porque estoy pudiendo llegar un poquito más alto en tu propósito, porque ellos me lanzaron, Señor. Gracias, Señor. Eres bueno, Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias por tus enseñanzas en el nombre poderoso de Jesús y decimos amén. Espera, no te puedes perder todo lo que tenemos para ti. Si nos estás viendo por primera vez, en la descripción vas a poder encontrar un enlace donde nos vas a poder dar toda tu información y nuestro equipo se va a comunicar contigo. Nos encantaría tenerte un domingo de estos con nosotros. Además de eso, tenemos un par de anuncios. Esta semana tenemos la semana de oración todos los días a las 5 de la mañana. Va a ser un tiempo increíble y nos encantaría que hicieras parte de él. Para los niños tenemos el minicamp el sábado 28 de octubre y para las parejas el 11 y 12 de noviembre tenemos un gran encuentro en San Roque. Recuerda que para más información sobre nuestras actividades o nuestra comunidad puedes visitarnos en www.elpuntodencuentro.org. Por último, si quieres dar tus diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en el código QR que está apareciendo en pantalla en este momento. Ahora me gustaría tomar un tiempo para orar por estos diezmos y ofrendas. Señor, te doy gracias por la iglesia y la comunidad tan espectacular que nos has dado. Honramos y bendecimos tu nombre y reconocemos que es solo a través de ti que tenemos la provisión y los ingresos para cada uno de estos hogares. Te honramos y te bendecimos esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso fue todo por hoy, iglesia. Nos encantó tenerlos. Feliz fin de semana.